Estamos con Chris Sabatini, editor de la revista America's Quarterly de Nueva York. Hola Chris, ¿cómo estás? Gracias, Andrea. Gracias a ti por venir. No, es un gusto, gracias. Cuéntanos un poco, antes que nada, cómo nace un poco la revista America's Quarterly, qué han tenido en esta edición. Bueno, nació hace 5 años y la idea fue crear un espacio para el debate sobre los derechos humanos, la democracia, el desarrollo económico, los derechos humanos y también incluyendo eso los derechos sexuales y los derechos de la mujer de reproducción. La idea fue romper, digamos, esos esquemas, esos menús ideológicos donde se puede decir yo estoy en favor de eso porque soy derechista, soy izquierdista y un poco criticar a todos, pero también representar unos valores para nosotros que son céntricos. Y representar porque estoy convencido que hay una nueva generación en las Américas que no está atada tanto a los esquemas de atrás, los marcos ideológicos de detrás. Y también la idea fue en los Estados Unidos, porque está publicado en inglés, es representar que hay una cierta homogeneidad ahora que está creciendo en las Américas, que se nota en los Estados Unidos, los niveles de hispanos americanos en los Estados Unidos son de 23%. Entonces, si uno ve, por ejemplo, la música, a los cuales los gringos están escuchando, es música latina, están comprando más tortillas que bagels, el desayuno típico de Nueva York. Ahora venden más salsa que ketchup. Es que la verdad es que aunque mucha gente no quiere reconocerlo, los Estados Unidos se está convirtiendo, se está hispanizando. Entonces quisimos representar eso. Ahora, el último número que saldrá en la próxima semana se trata sobre la clase media. Lo que hicimos a través de una serie de estudios con economistas y con encuestadores, intentamos medir de qué tamaño es la clase media en América Latina y en los Estados Unidos. Encontramos varias cosas. Primero, a pesar de todas las críticas, sobre todo del Partido Republicano, que la clase media está achicándose, no es verdad. Lo que pasa es que en los Estados Unidos es que hay una clase media coherente, sólida, pero la verdad es que el piso está mantenido por los subsidios públicos. Y si uno corta eso, sí vamos a perder la clase media. En América Latina, la clase media sigue siendo muy vulnerable, no tienen acceso a muchos servicios y sigue siendo muy dividido por clase o por etnicidad y raza. Hay menor, digamos, movilidad social para los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes y tenemos que reconocer que todo el mundo no está disfrutando esa nueva movilidad social. ¿Y de alguna forma crees que esto que me cuentas se ha visto reflejado en las últimas elecciones, por ejemplo? ¿Algún tipo de división en cierta forma? En los Estados Unidos sí, sin duda. Lo que está pasando en los Estados Unidos, y las dos cosas que yo mencioné, la demografía de los Estados Unidos está cambiando. Los hispanos americanos se están reproduciendo más. Están hasta 23% de la población, pero están produciendo más de 2 niños cada pareja. Al mismo tiempo, los ciudadanos más blancos están reproduciendo menos. Entonces, a pesar de la inmigración que está trayendo más gente, están también produciendo más familia. Entonces, va a aumentar. Al mismo tiempo, los afrodescendientes en los Estados Unidos están votando demócrata. Entonces, lo que pasó en las últimas elecciones no es solamente que Obama ganó en la población en general. Lo que pasa es que los republicanos perdió mucho apoyo por parte del votante hispano. George Bush en 2000 ganó 40% del voto hispano. En esta elección, Romney ganó solamente 27% del voto hispano. Y la razón por la cual es que atacó el tema de la inmigración, estaba utilizando palabras muy feas, muy racistas, llamando a los inmigrantes como ilegales, que para mí es una palabra sucia. Y la verdad es que el voto hispano reaccionó. Y el riesgo para los republicanos es que no cambian su retórica. Dado los cambios, los patrones electorales y demográficos, se van a quedar como de un partido de ancianos, hombres y blancos antipáticos. Es lo que vimos. Aparte, no es solamente el tema de latinos, sino todas las minorías en general, homosexuales, otros grupos minoritarios que también han tenido, digamos, un voto o una opinión al respecto.
eso también se ha visto reflejado. ¿Hubo algunos referéndums en estas últimas elecciones? Pasó varias cosas también, bajo, digamos, el radar, que son muy notables. Primero, hubo en Massachusetts, es el primer, aprobaron el derecho de marihuana medical, pero también en Maryland aprobaron el derecho a matrimonio gay, y en Washington lo mismo, y también en Wisconsin, que es un estado bastante mezclado. Eligieron nuestra primera senadora que es abiertamente gay, Tammy. Entonces, eso es muy importante porque está cambiando, se nota que hay mayor tolerancia ahora en los Estados Unidos que está reflejando el Partido Republicano. Es muy interesante cuando Obama dijo públicamente que estaba en favor del matrimonio homosexual, los índices de apoyo hacia el matrimonio subió. ¿Sí? Cuando alguien lidera con tolerancia, el pueblo norteamericano va a seguir. Ahora, igual ha sido muy reñida las elecciones. Hasta 2 días antes, muchas de las encuestas decían que podría haber un empate. ¿Hay todavía una parte muy conservadora? Yo creo que hay una parte conservadora y, como digo, está achicando cada vez más. Lo que vemos primero es está muy limitada geográficamente, sobre todo en el sur y en el parte medio oeste. Pero también, Obama es el primer presidente de haber ganado reelección con tasas de desempleo tan altos. Están a 7.9%. Eso es altísimo. Entonces, yo creo que en cierta parte el apoyo de Romney, la elección fue de Romney para perder, lo perdió, bajo las condiciones económicas, con niveles de crecimiento económico de 1%, un poquito más, las tasas de desempleo. Eso debería haber sido una elección para los republicanos. Pero como habían ofendido a tanta gente, no pudieron ganar el apoyo que necesitaron. Hubo una gran parte que votó por Romney por disatisfacción sobre las condiciones económicas. Pero la verdad es que él no debería haber perdido. Ahora, también Estados Unidos es un país que empieza siendo un país de migrantes, gente que viene de diferentes lugares. Siempre fuimos. Diría clase todavía los nativos americanos. Claro, pero igual hay gente que sigue pensando que es blanco-negro. Sí. ¿Qué crees tú que puede generar esto futuro? O sea, ¿cómo está cambiando la sociedad? Bueno, yo creo que primero, lo que vemos en los últimos años, lo que ha pasado con la inmigración hispana, es que está llegando a pueblos y ciudades que no están acostumbrados a recibir inmigrantes. Antes, las ciudades de Nueva York, Boston, Chicago, siempre era, digamos, el puerto para los inmigrantes italianos como yo, judíos, hispanos americanos. Lo que pasó es que con el crecimiento económico, sobre todo en el sur, los inmigrantes empezaron a llegar a lugares como North Carolina, Iowa, Nebraska. Gente que para ellos yo soy extranjero, entonces no estaban acostumbrados a integrar ahí es donde vimos esa reacción tan fuerte y tan fea, diría yo. Entonces, por esa razón, estamos, en muchos sentidos, el tejido social de los Estados Unidos está amenazado por los lugares hacia donde van los inmigrantes hoy. Yo creo que se puede solucionar y es interesante el debate ahora, solo 2 días después de las elecciones, dentro del Partido Republicano, que están dándose cuenta que perdieron las elecciones por haber ofendido el voto hispano. De hecho, leía en una editorial de The New York Times que decían hasta qué punto puede continuar el Partido Republicano con esta ideología. Yo no creo que pueda. Si quiere seguir como un partido minoritario, no puede. Mira, yo soy partidista, soy demócrata, tengo que confesar, no te va a sorprender, ¿verdad? No. Pero mi sueño es que llegará un momento cuando los demócratas y republicanos, los dos compiten para dar más beneficios y atraer a los votos hispanos. Eso sería lo mejor. Yo creo que los republicanos se están dando cuenta si quieren mantener su posición. Claro, veremos. Sí. Bueno, vamos a ir a un corte un segundo y regresamos.
Sabatini, editor de America's Quarterly. Cris, estamos hablando un poco de lo que ha generado estas últimas elecciones y lo que refleja en la sociedad en este momento. Yo he escuchado un poco de gente, o viendo en Twitter, Facebook, que la sociedad ha estado dividida, pero hasta un amigo que saca de Facebook al otro que no comparte, o sea, ya ha llegado hasta lo personal. Sí. ¿Ha sido así? ¿Qué ha pasado con...? Sí, la verdad es que yo creo que los votantes, sobre todo, son muy polarizados. Hemos visto unos niveles de polarización muy preocupantes. Y yo lo he hecho. Yo tengo unos amigos que han dicho cosas críticas sobre los inmigrantes y los he quitado de mis amigos en Facebook. Yo creo que estamos entrando, y lo que pasa es con la proliferación de medios de comunicación, uno puede buscar su propio medio de comunicación que está de acuerdo con los principios o valores respectivos de uno. Entonces, sigue aumentando. Yo creo que no sé cómo podemos romperlo. Yo creo que lo que hace falta es un cierto liderazgo. Lo estamos viendo poco a poco. Yo creo que, por ejemplo, durante el huracán de Sandy, el gobernador de New Jersey, que es republicano, complementó y habló muy bien de Obama, y muchos de los republicanos lo rechazó, pero la verdad es que los votantes del centro lo aplaudieron. La verdad es que la mayoría de los votantes quieren un consenso entre los partidos políticos. A ver, no sé si vamos a lograrlo en los próximos 2 años, porque tenemos ahora todavía una casa de representantes que está donde los republicanos tienen la mayoría, y la mayoría de esos republicanos fueron elegidos hace 2 años bajo una agenda, una plataforma muy radical en muchos sentidos, sobre todo en el tema de impuestos. Ellos, su plataforma es nunca van a aumentar los impuestos, y la mayoría han firmado pactos para nunca aumentar los impuestos. Y lo que pasa es que el gobierno de los Estados Unidos está acercándose a lo que llamamos ahora en los Estados Unidos el príncipe fiscal, porque tenemos que pedir un aumento de nuestra deuda internacional. Fíjate, los Estados Unidos están en medio de una crisis de deuda, como en América Latina hace 20 años, imagínate. Pero el problema es que los republicanos no quieren hacerlo con un aumento de impuestos. Y al mismo tiempo Obama hace falta, es que no se puede hacer las matemáticas. Pero ¿de qué otra forma puedes atacar la crisis si no subiendo el impuesto? O sea, ¿qué otra cosa plantea él? Ellos solo quieren recortes, cortar, hasta los subsidios sociales y la red social. Y no se puede hacerlo. Vamos a ver lo que puede pasar. Espero, y yo estoy hablando eso como un ciudadano norteamericano, no un partidista, que ellos pueden lograr un consenso y darse cuenta que no se puede jugar con fuego con esto, porque eso tendría una gran repercusión en nuestro rating para crédito, nuestra credibilidad internacional. Vamos a ver. Y lo más interesante, eso es otro buen señal. En las últimas semanas han salido varios empresarios republicanos diciendo: nosotros somos los ricos y estamos dispuestos a pagar más impuestos para solucionar esto. Eso yo creo también sirve para crear un espacio en el centro. Claro, es interesante eso también. Sí. De hecho, obviamente una de las tareas claves para Obama en este momento es la crisis económica. ¿Qué otras tareas tú dirías que hay pendientes después de estas elecciones? Yo creo que primero tiene que cumplir con la reforma inmigratoria. Él, la verdad es que no hizo nada, no le voy a perdonar. Él lo que hizo fue algo muy cínico en los últimos 4 años. Él dijo públicamente que estaba dispuesto a firmar una reforma inmigratoria si los demócratas en el Senado lo presentaron, pero no iba a empujar por ello. Esta vez tiene que empujar por ello porque solicitó el voto directamente a los hispanos. Claro, no puede ser tan cómodo después de que le han dado el voto. No, entonces creo que eso es otra cosa. Y también eso va a tener un impacto económico. Un inmigrante hispanoamericano es 3 veces más probable a empezar un negocio. Si estamos hablando sobre empleo en los Estados Unidos, la verdad es que el motor de empleo en los Estados Unidos son los inmigrantes. Claro. Entonces,
tiene un sentido económico que es innegable. Es como no querer ver ciertas cosas. Sí, sí, sí. No, entonces vamos a ver lo que pasa con eso. Creo que también tienen que, van a profundizar la reforma de salud, eso va a ser muy importante. Y yo creo que también van a buscar cómo mejorar las relaciones comerciales con algunos países, sobre todo con todo ese arco de países en el Pacífico, Perú, Chile, Colombia, México, Canadá, para crear un bloque de mercado libre, un acuerdo de libre comercio, entre ellos precisamente con un mercado entero, coherente. Es verdad. Ahora, otro dato, ¿no? Por ejemplo, que demuestra un poco que, no sé, el mundo, es la visión del mundo y la visión de Estados Unidos. Dijeron una noticia, el 90% de los europeos votaría por Obama. Sí. ¿Qué diferencias hay entre una sociedad o una mentalidad de un europeo con un conservador de Estados Unidos? O sea, ¿a qué crees que se debe esto? Bueno, yo creo que al fondo los norteamericanos son más, tal vez yo también, que aunque yo voté por Obama, son más, tienen unas raíces en la revolución norteamericana que están muy en contra del gobierno, muy en contra de las regulaciones, muy en contra de los impuestos, porque hay que darse cuenta, es que la razón por la cual empezamos la revolución contra Gran Bretaña fue por los impuestos. Entonces, eso sigue siendo un tema muy importante para nosotros, está en nuestra sangre. Al mismo tiempo, en Europa están mucho más enfocados en el tema de la red social, los beneficios sociales, públicos. Entonces, ellos tienen una visión mucho más estatista que los gringos. Yo creo que por esa razón. Pero al mismo tiempo, yo creo que los Estados Unidos a veces tienen una retórica en sus relaciones internacionales que es muy unilateral, que eso también viene como ser un poder hegemónico, que eso genera una reacción en contra, sobre todo por los republicanos. Y los demócratas son más acostumbrados a ejercer su poder internacional a través de foros multilaterales, las Naciones Unidas, la Unión Europea, NATO, lo que sea. Entonces, yo creo que también ellos ven una cierta coherencia en su visión del mundo con los demócratas. Cerrando un poco el tema de Estados Unidos, las minorías. De hecho, para países como nosotros, refleja mucho el hecho de que consulten a la gente si la marihuana debe o no ser legal, si es que el aborto homosexual debe... De hecho, han hecho muchos referéndums en diferentes estados. Sí. Los resultados, cuáles han sido un poco, qué viene después de esto? Lo que estamos viendo, y eso también es un poco preocupante, aunque la mayoría de los resultados en las últimas elecciones, el martes pasado, fueron a mi favor, digamos, yo estaba a favor de ellos. Pero lo que estamos viendo es, en muchos sentidos, la estatización de la localización de la política federal. En estados como Arizona y Mississippi, esos estados están intentando a crear su propia política hacia la migración, muy en contra. En comparación, los estados como Maryland no solamente aprobó el derecho de matrimonio homosexual, pero también aprobó el DREAM Act, que da ciudadanía a los hijos de los inmigrantes ilegales sin autorización. Entonces, muchos de los estados también están rompiendo con esa idea de la política antidroga o narco. Debe ser una política federal. Estamos viendo en Washington, en California, en Colorado, la descriminalización de marihuana, cosas que es inédita. De repente, los estados están tomando su propia política hacia esas cosas. Eso puede crear casi una esquema política que es más como una rompecabezas. Uno puede comprar su marihuana en Colorado, pero si uno es inmigrante no puede ir a Arizona porque le van a echar. Claro. Imagínate. Sí. Va a ser muy distinto. Mundo, sí, mucho mundo. Sí, sí, sí. Sí, qué interesante. Bueno, regresamos ya al final de la entrevista para que nos cuentes el motivo de tu visita y un poco más de tu revista también. Gracias. Gracias.
regresamos con Chris. Chris, cuéntame, ¿has venido a Perú exactamente por un evento en torno a minería? Sí, estamos llevando a cabo un proyecto con la Fundación Ford para investigar el tema de la minería y la inclusión social. Es decir, bajo cuáles condiciones la minería puede romper lo que se llama la maldición de recursos. Es decir, que en términos de la inclusión social, el desarrollo económico, el desarrollo social y el medio ambiente. Entonces nos fuimos a Antamina, en Perú, para visitar la mina allí con un fotógrafo y un videógrafo. Después estuvimos en Chile, en Coyahuasi, y también en Colombia. Lo que estamos haciendo es comparando 4 casos en cada país para generar un informe para cuáles son las lecciones en esos países para que se pueda hacer mejor la minería. Porque la verdad es que la minería, como dice la película vieja, hay de todo. Hay the good, the bad, the ugly. El bueno, el malo, el feo. Sí. Entonces, pero tenemos que reconocer que la minería está aquí. Es que es una parte enorme ahora, sobre todo para la economía global. Entonces, la idea es cómo hacerlo mejor. Entonces, para eso estamos buscando varios ejemplos y vamos a publicar un informe sobre eso. Estamos haciendo un documental sobre eso que vamos a lanzar en febrero y vamos a dedicar el próximo número de la revista al tema de la minería. Entonces, básicamente han investigado, han estado en la zona, han hablado con la gente, me imagino, y con la empresa. Sí, hemos llegado incluso a las minas, hemos hablado con las empresas, con grupos indígenas que están alrededor, hemos hablado porque también hemos hablado con los alcaldes, y hay de todo. En el caso aquí en Perú, la cantidad de dinero que está recibiendo, por ejemplo, el alcalde de San Marcos es escalofriante. Y lo que está haciendo con eso es de broma, es que creando un plaza de toros. No ves tan desarrollada la ciudad, no ves que se genera finalmente fuentes de trabajo, sino no cosas inmediatas que te resuelvo hoy, pero no mañana. Sí, en Chavín hay una piscina, sin agua, pero hay una piscina. Entonces, y lo que uno se nota es que no solamente es la culpa de las empresas, muchas empresas están intentando hacerlo bien, pero también hay una falta de capacidad estatal y transparencia estatal y también una falta de educación por parte de los pueblos que están alrededor. Entonces, la idea es cómo podemos llegar a una opinión, una visión mucho más balanceada de este tema y cómo podemos identificar qué hacer. Es interesante también porque Colombia, el gobierno de Colombia, pidió que nosotros hiciera esta investigación porque Colombia ahora va a abrir, digamos, su mercado para más inversión minera. Pero en el caso de Colombia también es difícil. Estuvimos en Cerrejón, en Colombia, donde van a desviar un río entero, hacia 4 kilómetros, solo para sacar carbón bajo el río. Entonces, también es impresionante el nivel de dinero que está en eso y el poder que puede tener, el impacto que puede tener, no solamente en el medio ambiente como algo local, pero en el mundo, digamos, la geografía. ¿Y encontraste muchos elementos en común en los diferentes países? No, son distintos, son muy distintos. Lo de Chile es un líder en el tema y también hay menos conflicto social, sobre todo porque las áreas donde están las minas no es muy poblada. Y también lo que está haciendo Chile, cosa que debe hacer Perú, y también están invirtiendo en las universidades para crear expertos, tecnócratas en ciencias, ingeniería, para crear un poco de valor agregado, para que puedan también crear los camiones que sacan los minerales. En Perú es más local, digamos, sacan los minerales, el cobre, por ejemplo, de Antamina, lo mandan hacia el puerto y sale hacia China. Entonces no hay mucho valor agregado y hay poca inversión, a pesar del canon minero va a algunas universidades, también está mal gastada ahí. Entonces no hay una política nacional en Perú sobre la minería y para la población. En Colombia todavía están aprendiendo poco a poco, pero su visión es más hacia Chile que hacia Perú. Lo que pasa con Colombia es que como Perú va a afectar muchos pueblos y comunidades alrededor de las minas. Claro, de hecho también hay una influencia en la vida de la población. Sí. Pero se puede llegar a cierto consenso. Sí.
de hecho sí ha sido acá en Perú, como debe ser en los últimos meses, el tema minero ha sido muy complicado, muy complejo. ¿Tú crees que es algo que se tiene que conversar con la población desde antes? Porque también ha pasado que llegan y no necesariamente se concilia. ¿Cuál crees tú que es la forma más adecuada de manejar esto? Buena pregunta. Yo creo que primero tiene que hablar con las comunidades antes, porque ahora hay una norma que está firmada por el gobierno peruano que se llama, es de la OIT, es 169. No sé por qué la OIT, que es una organización dedicada a asuntos laborales, Sí. pero dice que los pueblos indígenas tienen los derechos de ser consultados antes de una inversión. Sí. Ahora, lo que pasa es que es muy vago esa norma. También está firmada por el gobierno chileno, pero no dice si tienen el derecho de veto, no dice cuánto tiempo tienen, no dice si votan por mayoría o tiene que ser consenso entero, no dice quién tiene que hacerlo. Entonces, hay muchas preguntas de cómo implementar la ley, pero es ley y hay que hacerlo. Ahora, y ahí es donde viene, creo, un asunto muy importante. En lugares como Perú y también Colombia, el gobierno central tiene que jugar un papel mucho más fuerte, objetivo y legítimo para poder, porque eso no puede ser dejado entre las empresas y las comunidades. El gobierno central tiene que proteger los derechos de los pueblos en una manera mucho más antes de la explotación. Claro, como solidificar una cadena de trabajo. Sí, precisamente. Exacto. Bueno, se nos fue el tiempo. Gracias. Muchas gracias por todo. Ha sido en verdad un gusto entrevistarte y espero... mantenemos el contacto. Claro, ¿cuántos días te quedas en Perú? Yo me voy esta noche. Okay. No, y siempre estoy buscando otras oportunidades de volver a Perú. Si me das una oportunidad, volveré. Comemos ceviche y salimos. Te esperaremos. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao.